Bueno, pues dicho queda, ¿no? No me atrevo a añadir ni una palabra porque ha sido muy claro todo. Y me gustaría también preguntarte, Lorenzo, más en clave geopolítica también, bueno, aunque todo tiene relación con la geopolítica, pero hay un hecho que engloba a los bloques de manera muy clara, ¿no? Y es el seguidismo que siempre ha tenido la Unión Europea respecto a Estados Unidos. Lo hemos comentado ahora, lo comentamos también en el directo anterior, pero esas declaraciones de Macron desligándose del discurso estadounidense respecto a Taiwán, me Mm. gustaría valorarla en profundidad y sobre todo hacerte la pregunta, ¿se ha acabado el seguidismo de Europa tal como lo conocíamos hasta ahora? Y también, ¿existe una Europa privilegiada, mm, alejada de la sombra de Estados Unidos? Macron es muy listo. Macron es un tipo que viene de la banca Rothschild, no nos olvidemos. Es decir, Macron es un tipo que ha crecido a los pechos de la banca Rothschild y desde luego cuando se le pone en el puesto se le pone para que ejerza un papel central, ¿no? Siempre ha existido esa batalla, ¿no? Por el liderazgo en Europa entre Alemania y Francia. Cuando se produce la intervención militar rusa, Macron es el primero que sale, si recuerdas, y empieza a tener conversaciones con el resto de líderes y se atribuye un poco el papel de presidente de la Unión Europea. Es el que empieza a tomar decisiones, incluso miembros de su gabinete hacen declaraciones completamente altisonantes que mostraban hasta qué punto Macron había dado instrucciones de Francia tiene que tener un papel protagonista. Su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, es el que dice aquello de que había que destruir Rusia. Y lo dice nada más empezar la intervención militar rusa en Ucrania. Entonces Macron toma una posición aventajada. Se mueve el primero. Scholz está prácticamente noqueado, porque claro, le vuelan, todavía no le habían volado Nord Stream, pero le habían cerrado la puerta a Nord Stream y él además había puesto, pues no solo de su mano, sino que había obedecido, literalmente. Luego hemos visto posteriormente cómo hubo unas reuniones también, ¿no? Con la Casa Blanca, en las cuales pues no hubo prácticamente miembros del equipo de, de Olaf Scholz, en el cual pues se le leyó la cartilla y básicamente lo que está haciendo es lo que le dicen. Macron aprovecha esa jugada y pues se plantea un poco la figura de líder, sobre todo porque él se da cuenta de que con la ruptura de la Unión Euroasiática, que eso es fundamentalmente lo que hace la OTAN al apretar a Zelensky y al ponerle la zanahoria un poco a Putin para que interviniera, al romper esa Unión Euroasiática se rompe la alianza energética y entonces la transición energética europea, esa transición de las energías renovables, que sigue necesitando una energía de respaldo, me refiero a una energía que no se pueda interrumpir, que pueda estar produciendo aunque no haya sol, aunque no haya lluvia, que no dependa del clima, que solo dependa de los recursos que tú puedas conseguir y ahí solo hay dos. Hay tres en realidad, el carbón, que está en retirada, excepto en Alemania, que se sigue quemando mucho, pero fundamentalmente el gas y la nuclear. Una vez que desaparece el factor gas, la nuclear cobra importancia. ¿Y quién es la potencia nuclear europea? Francia. ¿Y quién es el país que tiene más reactores nucleares? Francia. Y entonces se empieza a hablar de la posibilidad del hidrógeno verde, del hidrógeno rosa, hidrógeno producido con energía nuclear, y entonces Francia ve una oportunidad, ¿no? Para tomar ese mando. Se mueve el primero, se pone en una situación de privilegio y saca tajada. Cuando vuelve de la reunión con Xi Jinping, hace lo mismo. Él sabe a dónde va a ir el discurso. Dice, no, no, yo lo que tengo que hacer es garantizarme una alianza comercial con China a medio plazo. Pero es que Estados Unidos también. Y esta es otra de las cosas que tampoco se ponen en... Estados Unidos no quiere la guerra con China. Estados Unidos lo que quiere es que haya gasto militar, que haya run run, que haya relato, que haya informaciones en las cuales pues unos hagan maniobras, que Taiwán saque la cara, que Japón en un momento dado, si hubiera algún tipo de intervención, sea el que se lleve el bofetón, pero a ellos no les interesa porque tienen una relación de simbiosis. La industria tecnológica, sobre todo Estados Unidos, no puede funcionar sin China. Y esto la gente no lo entiende. Cuando se produce el COVID, las restricciones COVID, y desaparecen, cuando ya finalmente se quitan, hubo un problema grave porque los estadounidenses empezaron a comprar productos a mansalva y los productos los enviaban los chinos. Y como los chinos todavía tenían restricciones, los barcos no podían llegar, se quedaban en el puerto. Y al mismo tiempo Estados Unidos no tenía trabajadores suficientes, porque se produjo el fenómeno de la gran renuncia, no tenían trabajadores suficientes para poder sacar esos productos de los contenedores. Y la dependencia es absoluta. Bienes de consumo, servicio, también bienes de consumo duradero, la propia tecnología. Y en Europa es igual. ¿Qué pasó cuando Xi Jinping va a ver a Putin? Va a ver a Putin y filtran, lo leerías tú también en el Global Times, el periódico, si alguien quiere ver un poco la postura china y no sabe chino, evidentemente como yo, puede leer el Global Times, ¿no? Pues entra uno ahí y ve un poco pues la postura china oficial y está bien porque así no tienes tamiz y puedes leer los discursos directamente en inglés, ¿no? Ahí se filtra
que Zelensky iba a hacer una gira por Europa y que iba a haber algunos líderes europeos. Todo esto es antes del viaje de Macron, porque en teoría iba a ir Xi Jinping. Xi Jinping dice que no va, pero que vayan a verle a él. Y entonces es cuando se produce esa visita. Después de la de Macron y Ursula von der Leyen también va Scholz y también le leen la cartilla. ¿Y por qué le leen la cartilla a China? Porque el principal socio comercial de Europa no es Estados Unidos, es China. Y esta es la gran clave que subyace todo esto. Macron sabe que no se puede llevar mal con China. Es más, Macron sabe que se tiene que llevar bien con China. Una cosa es decir que quiere destruir Rusia y otra cosa es plantear una guerra con China. Y Macron sabe que no puede plantear eso en estos términos. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia europeos están trabajando con los gobiernos para evitar la entrada de empresas chinas en Europa, hasta el punto de que buena parte de las regulaciones que se han aprobado en España, un decreto antiopas, un decreto para evitar que una empresa pueda opar, pueda hacer una oferta pública de adquisición sobre otra, para evitar que sean los chinos, y entonces se guarda al gobierno la facultad de poder decidir qué empresa compra a qué empresa, ¿no? Luego nos hablan de mercado libre y estas cosas, ¿no? Son muy conscientes de que esto es así. Entonces ahora estamos viviendo, un poco respondiendo a tu pregunta, me decías, ¿va a cambiar en algo? La relación con China no va a cambiar prácticamente en nada. Y la relación de Estados Unidos económica con China tampoco. Es más, si alguien rompe la baraja, van a ser los chinos. En Japón estaban muy preocupados esta semana, había varios artículos de opinión planteando que China podría estar ya a punto de poder desconectarse de la tecnología de Estados Unidos. Hay más dependencia de Estados Unidos hacia China que viceversa. Dependencia estratégica. China necesita a Estados Unidos porque es uno de sus principales mercados y de alguna manera porque buena parte de sus reservas lo sigue teniendo en dólares y en deuda de Estados Unidos. A China no le interesa que Estados Unidos tenga problemas, pero es que a Estados Unidos tampoco le interesa que China tenga problemas. Pero necesitas una guerra, necesitas un enemigo. Igual que el cambio climático es el enemigo perfecto, porque te permite gastar, gastar, gastar sin que soluciones el problema, pues el tema de la guerra es exactamente igual. Estados Unidos necesita la guerra para defender el dólar. Y China necesita la paz para defender al yuan. China necesita negocios, infraestructuras, acuerdos comerciales. Estados Unidos necesita guerra, porque ¿qué pasa cuando hay una guerra? Que hay pánico económico. Y cuando hay pánico económico, ¿qué hace la gente? Comprar dólares. Comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque es el activo refugio por excelencia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Fíjate qué paradoja, ¿eh? ¿Qué hace Estados Unidos para proteger su moneda? Organizar guerras en otros países. Promover guerras en otros países. Promover, desestabilizar para que ante el miedo la gente vaya a su divisa. ¿Y qué está haciendo China? ¿O qué pretende hacer China? Todo lo contrario. Dice, no, no, yo no quiero que haya guerras. Yo quiero que Irán y que Arabia Saudí se sienten. Yo quiero también en un momento dado que, aunque no os miréis mucho, pero que los de Israel también se sienten. Yo quiero un Oriente Medio sin bombas. ¿Por qué? Porque entonces despliego toda mi infraestructura. Y despliego mis puertos, despliego mis carreteras, despliego mis trenes, despliego mi ruta de la seda, despliego mi tecnología. Y en ese contexto, la dominación es total. Y por eso Estados Unidos rompe Europa por dos. Y Europa sabe que en algún momento de la jugada va a tener que elegir entre papá y mamá. Y por eso no se cierran puertas y por eso Macron es listo en ese sentido. Y luego también hay otro factor importante. Macron cuando hace esas declaraciones estaba teniendo una amplia contestación social. Se nos ha dicho que en Francia se estaban manifestando por las pensiones, por la reforma de las pensiones. No es cierto. Esta es una de las razones por las que se estaban manifestando. La gente estaba manifestando porque está hasta el gorro de sufrir una crisis económica por servir intereses de otro Estado, en este caso de Estados Unidos. También de Reino Unido, que se habla poco de Reino Unido, pero en realidad es la mano que mece la cuna la mayor parte de las veces, ¿no? Y mucha gente estaba protestando. ¿Por qué se asalta la sede de BlackRock en París? No por las pensiones, porque se sabe que BlackRock es un elemento importante dentro de esta agenda, en la cual pues ahora tenemos a la guerra por encima, pero también el cambio climático y toda esa serie de principios o iniciativas que nos han venido siempre desde el mismo sitio. Entonces Macron al hacer esas declaraciones lo que está diciendo es, oigan, que nosotros no vamos a obedecer siempre a Estados Unidos, pero lo dice un poco con la boca pequeña porque evidentemente él sabe que al final también va a tener que jugar esa carta. Europa no puede renunciar a la carta china. Va a haber un momento en alguna de las crisis que van a venir económicas en las que los chinos se van a ofrecer a comprar la deuda de países del sur de Europa. Y ese es el escenario que en Estados Unidos no quieren ni pensar en él, porque a lo mejor algún país dice que sí. Sobre todo países que tengan una relación comercial tan amplia que no les suponga prácticamente en nada a cambio. El mayor socio comercial de Alemania es China. Y el mayor socio comercial de Europa en general también es China. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No va a haber un enfrentamiento total. Y eso es lo que a mí me hace pensar realmente que lo de la guerra china
la guerra Estados Unidos-China, que quizás sea el escenario que más terror nos puede dar a todos, ¿no? Pues yo creo que es bastante improbable que se produzca, ¿no? Y si se produce, como ya han diseñado los think tanks y los grupos de estudio, como la RAND Corporation y compañía, y como se presentó también en la anterior cumbre de la OTAN, si se produce, será allí, será en Taiwán, y serán los japoneses los que tendrán que morir. Habrá que ver si los japoneses están dispuestos a morir por una guerra que inicie Estados Unidos. Porque si Europa del Este está lejos de Estados Unidos, Taiwán no te digo ya, no te digo nada. ¿Eh? Cuidado, cuidado con eso, ¿no? Bueno, esperemos no escuchar eso de hasta el último taiwanés o hasta el último japonés, ¿no? Esperemos no tener que escucharlo más ese improperio, ¿no? Una buena piedra de toque para saber si va a pasar algo en Taiwán es ver si realmente trasladan la sede de TSCM, que es la empresa que fabrica los semiconductores. Si lo trasladan realmente y hacen una externalización, van a abrir algunas fábricas en México, ya se ha anunciado, van a abrir Si finalmente sacan a la empresa de allí, entonces es cuando a lo mejor sí que puede haber algún tipo de escenario bélico, porque estando la empresa allí es prácticamente imposible. Y eso es algo que tampoco se está contando, porque ilustraría hasta qué punto es dependiente también la industria estadounidense, ¿no? De esos chips, y la industria europea, que tiene una empresa holandesa que se llama ASML, que es otra empresa fundamental, que fíjate hasta qué punto no tenemos soberanía en Europa, que es Estados Unidos quien ha decidido que ASML deje de venderle a los chinos, porque resulta que los chinos están a punto de conseguir esa máquina. ASML tiene una tecnología que es la que fabrica los chips de última generación, que los chinos todavía no tienen, y bueno, pues la Casa Blanca no quiere que los puedan construir, porque entonces ya pues no podrán seguir chantajeando, ¿no? Con ese tipo de operaciones, ¿no? Es importante, más allá de poner barreras comerciales, es difícil que Estados Unidos vaya a una ofensiva total con China. Me puedo equivocar, evidentemente, pero esa es mi opinión. Bueno, y sobre todo, opinión basada en un raciocinio y en un argumento de poner en valor, ¿no? Yo también creo que Estados Unidos mandando en empresas de otros países, de Países Bajos, bueno, ya sabemos cómo se la gasta Estados Unidos. También podríamos hablar mucho de esa intervención que hace Estados Unidos en las empresas, en los organigramas de otros estados, pero bueno, daría para otro programa.